144 monedas de oro. Sobrevivieron siglos y siglos enterradas en la oscuridad, en la tierra. Completamente a salvo, claro. Exacto. A salvo del paso del tiempo y, sobre todo, de la codicia humana. Y un buen día, hace casi 4 décadas, un albañil que simplemente estaba haciendo su trabajo rutinario en una pequeña localidad, en Acedera, choca contra ellas. Por pura casualidad. Por pura casualidad. Un descubrimiento espectacular. A partir de ahí, las piezas pasan a estar bajo la protección de las instituciones, descansando, o bueno, teóricamente descansando, seguras, en el Museo Arqueológico de Badajoz. El gran orgullo patrimonial de la región. Totalmente. Y de repente, en una sola noche, todo ese legado desaparece. Se esfuma por completo. Y, a ver, uno piensa en la obra maestra táctica, la tecnología de infiltración de última generación que utilizaron los ladrones para evadir la seguridad de un recinto del Estado. Y resulta que fue una ventana. Una simple ventana. Es que es de locos. Resulta desolador y a la vez creo que es profundamente revelador. Porque cuando un suceso así acapara los titulares, la primera reacción suele ser quedarse en la superficie. Claro, en el morbo del robo. Eso es, en la espectacularidad de la huida o en el valor económico puro y duro del botín. Pero si aplicamos una perspectiva verdaderamente analítica, este tipo de delitos actúa como un escáner implacable de la sociedad. O sea, desviste el sistema por completo. Totalmente. Nos obliga a mirar de frente cómo funciona la economía criminal en pleno siglo XXI y, lo que es muchísimo más grave, expone unas gigantescas grietas burocráticas que dejan nuestro patrimonio completamente indefenso. Y precisamente esa es la misión del análisis a fondo de hoy. A partir de los datos y de todo el seguimiento exhaustivo que ha proporcionado Canal Extremadura, vamos a sumergirnos de lleno en el robo del ya tristemente célebre Tesoro de Villanueva. Un caso de estudio de manual. Desde luego. Y la idea no es simplemente repasar el atestado policial. El objetivo para quien escucha esta inversión es ir un paso más allá, entender la mecánica del mercado negro del arte, descifrar por qué un ladrón profesional elegiría una ventana en lugar de hackear un sistema electrónico y explorar cómo un laberinto administrativo sirvió este tesoro, literal, en bandeja de plata. Pues para entender por qué alguien cruza esa ventana, arriesgándose a una condena penal súper grave, hay que empezar, inevitablemente, por analizar la naturaleza misma de lo que había al otro lado del cristal. ¿El botín? El botín. Y aquí nos topamos con una anomalía económica que resulta fascinante desde el punto de vista criminológico. Hablamos de un conjunto cerrado de 144 monedas de oro acuñadas en una época de mucha turbulencia histórica. Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, si no me equivoco. Exacto. Y, a ver, para que quien nos acompaña ahora mismo visualice el peso literal de lo que estamos hablando, no son moneditas ligeras de estas que llevas en el bolsillo. Los datos oficiales hablan de un peso total que roza los 4 kilos. Una barbaridad. 4 kilos de oro físico macizo. Y ojo, no un oro cualquiera, oro con una pureza extraordinaria de 22 quilates. A nivel sensorial, sostener 4 kilos de oro en las manos es sostener algo increíblemente denso. Tiene una presencia gravitatoria brutal. Así que vamos a desganar esto, porque aquí es donde las matemáticas del crimen se vuelven locas. Ya lo creo. El precio actual del oro ronda aproximadamente los 120 euros el gramo. Si hacemos la cuenta rápida, 4 kilos fundidos convertidos en una masa sin forma tienen un valor de mercado de unos $500,000 de euros. Que es un valor directo crudo, asociado puramente al mercado de materias primas. O sea, $500,000 de euros por el simple hecho de ser oro. Claro. Pero luego está la otra cara de la moneda, nunca mejor dicho. El valor numismático. El valor que le otorga la historia, la rareza, el estado de conservación casi milagroso tras pasar siglos bajo tierra. Como conjunto patrimonial, las estimaciones disparan su valor hasta los 2 millones de euros. 4 veces más. 4 veces más intactas que destruidas. O sea, si lo pensamos en términos lógicos, destruir algo para perder 1,5 millones de euros de beneficio potencial, pues parece un disparate. Es como robar una obra maestra del Renacimiento, un cuadro de valor incalculable, y decidir hacer una hoguera con el lienzo y el marco para calentarse las manos en invierno. Es una analogía buenísima porque es destructivo. Es casi irracional. Mi instinto me dice que un ladrón profesional iría siempre a por los 2 millones a buscar el máximo beneficio. Pero la realidad de este tipo de robos siempre apunta al crisol.
Van a destruir de verdad 4 kilos de historia para sacar medio millón rápido. Pues fíjate, lo fascinante aquí es precisamente cómo la mecánica del mercado negro subvierte por completo nuestras nociones tradicionales de valor. Y para entender esto, hay que entender un concepto clave, que es la liquidez tóxica. Liquidez tóxica, ¿vale? A ver, en el mercado legal, una casa de subastas aplaudiría ese valor numismático de 2 millones. Habría tortazos por comprarlas. El problema es que el criminal no opera en el mercado legal. En las sombras, ese altísimo valor histórico es en realidad el mayor de los problemas. Claro, son demasiado conocidas. Exactamente. Un conjunto de 144 monedas del siglo XVIII que son tan específicas, tan fotografiadas y tan documentadas por los arqueólogos. Tienen una ficha policial prácticamente. Eso es un activo hiper reconocible. Intentar vender una sola de esas monedas a un coleccionista es como, no sé, como encender una bengala roja en medio de la noche para que la policía te localice. Ya. El comprador que adquiere una pieza robada tan famosa asume un riesgo inasumible. Claro, y por lo tanto, no va a pagar ni de lejos esos 2 millones. De hecho, encontrar a ese comprador misterioso, el típico villano multimillonario de las películas que guarda arte robado en una cámara secreta, logísticamente es una pesadilla, no es tan fácil. Pero el oro fundido es otra cosa. El oro fundido es otra historia completamente distinta. Si tú sometes esos 4 kilos a 1064 grados centígrados, que es la temperatura de fusión del oro, el rostro de los monarcas desaparece. Se borra la historia. Las fechas se borran, las marcas de ceca se evaporan. En cuestión de minutos transformas un bien cultural súper rastreable y súper peligroso en lingotes anónimos. Y el mercado negro no paga por la historia, paga por la liquidez inmediata y el anonimato absoluto. Porque el oro no tiene número de serie, claro, una vez que pierde la forma. Exacto. Por tanto, el mercado negro está diseñado estructuralmente para incentivar la destrucción activa de la memoria cultural. Es triste, pero es la economía del crimen. Es que esa imposibilidad casi matemática de colocar el conjunto intacto sin ser detectado es precisamente el hilo del que tiran las fuerzas de seguridad. Porque, a ver, aunque la Policía Nacional mantiene abierta la investigación y todavía no hay detenciones, el delegado del gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, hizo unas declaraciones que no dejan mucho lugar a dudas. Sí, fue muy contundente. Afirmó que todo apunta a un encargo específico. O sea, esto destierra por completo la imagen del ratero común que pasaba por la calle, vio algo brillante a través de un cristal y dijo, vengo, voy a probar suerte. No, para nada. Estamos hablando de un trabajo altamente planificado, ejecutado por especialistas que sabían exactamente lo que querían, dónde estaba y, en base a lo que acabas de explicar, a quién se lo iban a entregar en el minuto 1 después de salir. Y esa profesionalidad se refleja no solo en el qué, sino en el dónde. Hay que situar el Museo Arqueológico en su contexto físico. Está ubicado en el interior de la Alcazaba de Badajoz. Para quien no conozca el terreno, no estamos hablando de un edificio en una calle peatonal del centro. No es una calle comercial iluminada, no. Para nada. La Alcazaba es una inmensa ciudadela fortificada. Es la mayor fortaleza de origen árabe de Europa. Tiene recintos amurallados, accesos muy limitados y, esto es clave, restricciones de acceso nocturno muy estrictas. Se cierra a cal y canto. Eso es. Moverse por allí de noche, entrar en el perímetro, cargar con 4 kilos de botín, evadir las patrullas policiales y desaparecer sin dejar rastro. Requiere un nivel de logística brutal. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque, por un lado, tenemos esta narrativa de un comando casi militar. Hablamos de evadir el perímetro de la fortaleza en plena oscuridad, de ejecutar un encargo millonario que posiblemente involucre a fundidores internacionales. Una operación a gran escala. Claro, en nuestra cabeza empieza a sonar todo a película de Hollywood, a la gran estafa, con planos detallados, inhibidores de frecuencia, láseres, cosas así. Pero luego, la realidad de la ejecución nos da una bofetada tremenda. La famosa ventana. ¿Cuál fue la gran vía de infiltración? Una ventana. Una simple ventana que para más INRI tuvo que ser reparada de forma provisional al día siguiente. Y claro, cuesta reconciliar estas dos imágenes. Cómo unos criminales de tan alto nivel, que mueven millones, utilizan un método que suena tan, no sé, rudimentaria. Bueno, es que es una disonancia cognitiva muy común cuando se examina la criminalidad organizada y nace de un concepto equivocado que el cine ha implantado en nosotros.
Pensamos que la verdadera pericia criminal tiene que ir ligada a la sofisticación tecnológica. Claro, esperamos ver a un hacker tecleando a toda velocidad. Esperamos ver redes informáticas caídas y cables cortados. Sin embargo, la criminología práctica demuestra que el verdadero profesional no es el que usa la herramienta más compleja, sino el que posee la paciencia y la agudeza para auditar un sistema y encontrar la ruta de menor resistencia. Aplicar la ley de la eficiencia máxima. O sea, ¿para qué vas a dinamitar una puerta blindada si alguien se dejó la puerta de atrás abierta? Esa es la clave, exacto. Evadir los controles de la alcazaba ya es la parte difícil del trabajo. Requiere vigilancia, requiere conocer los horarios de las rondas, los ángulos muertos. Si durante ese estudio previo los ladrones detectan que forzar una ventana les da acceso directo a las salas de exposición sin desencadenar un sistema complejo de alertas en la fachada principal, pues utilizarla no es falta de recursos. Es que es lo más inteligente. Es una prueba de inteligencia táctica total. Intentar vulnerar sistemas electrónicos aumenta exponencialmente el tiempo de exposición. La ventana, en cambio, es un problema físico. Se fuerza, se entra, se sale. El profesionalismo de esta banda se demostró paradójicamente en lo alarmantemente analógico que fue su punto de entrada. Y el hecho de que esa vía analógica fuera tan obvia para los ladrones, nos empuja irremediablemente hacia el gran agujero negro de esta historia. Es la pregunta que escuece, la que levanta ampollas ahora mismo en las instituciones. ¿Cómo es humanamente posible que un tesoro valorado en 2 millones, custodiado en un museo del siglo XXI, tuviera una vulnerabilidad física tan bestia? Es la pregunta del millón. Y la respuesta que aflora tras el robo no tiene nada que ver con fallos tecnológicos o inhibidores de última hora. La respuesta está sepultada bajo toneladas de burocracia, porque según ha reconocido Francisco Palomino, el secretario general de Cultura de la Junta, el museo cuenta con sensores en las vitrinas de seguridad. Pero ojo a esto, el edificio no dispone de videovigilancia propia. No hay cámaras grabando el interior. Es que es un dato que resulta casi incomprensible desde la perspectiva de la gestión de riesgos moderna. Tienes un botín histórico, único en el mundo, y lo aseguras mediante alarmas de contacto que solo avisan cuando el daño ya se está produciendo. Es la metáfora perfecta del desastre preventivo. A ver, es como si decides comprar la caja fuerte más cara del mercado, le instalas los mejores sensores de presión del mundo, pero luego construyes las paredes de la habitación con cartón pluma. Total. Tienes un sistema que hace sonar una sirena cuando rompen la vitrina, sí. Pero como no tienes ni un solo ojo electrónico apuntando a la sala, pues nadie sabe qué está pasando. El vigilante o la policía ven en una pantalla que el sensor ha saltado, y ya. Están ciegos. No tienen contexto visual. Nada. No saben por qué ventana entraron, no saben cuántos asaltantes son, no saben si llevan armas, ni tienen, por supuesto, una triste imagen de sus rostros para empezar a investigar. Fíjate, si conectamos esto con el panorama general del funcionamiento de la administración pública, descubrimos el mecanismo exacto que permite que pasen estas aberraciones. Estamos ante un caso de manual de seguridad fragmentada, provocada por un conflicto de competencias. El papeleo infinito. El marco legal aquí es una trampa. La titularidad del edificio, es decir, la piedra, los muros históricos y, por supuesto, las ventanas, pertenece al Estado, al Ministerio, pero la gestión del museo, las colecciones, el personal, todo eso recae sobre la comunidad autónoma, en este caso la Junta de Extremadura. Y es ahí donde el sentido común se estrella a 200 por hora contra el muro del papeleo. Porque claro, quien escucha esto puede pensar, bueno, a ver, pues que el director del museo vaya, compre unas cámaras y las ponga mañana mismo en la esquina del techo. Ojalá fuera tan sencillo. En la administración pública, perforar un muro histórico para pasar un cable no funciona así, ¿verdad? En absoluto. Para que la administración autonómica pueda instalar una simple red de cámaras de seguridad, necesita alterar un edificio que legalmente no es suyo. Un edificio que además probablemente tenga protección patrimonial debido a que está en la alcazaba. Intocable, vamos. Eso implica que no puedes simplemente enviar a un técnico con un taladro y ya está. Requiere redactar un proyecto arquitectónico, ese proyecto debe enviarse al ministerio, el ministerio debe evaluarlo, emitir informes de impacto, aprobar presupuestos, quizá devolverlo porque falta un papel. Un sello, una firma. Exacto. Y todo este proceso, que en una empresa privada se resolvería con una llamada de teléfono y una factura al día siguiente, en el sector público, se miden años. Años en los que los expedientes viajan de una mesa a otra. Y mientras el expediente número 3400 descansa en el cajón de algún funcionario, la ventana sigue exactamente igual de desprotegida. De hecho,
Por lo que sabemos, la Junta ya había elevado esas peticiones al Ministerio pidiendo una reforma integral para incluir por fin las cámaras. Pero claro, el crimen no opera en los tiempos de la administración. Los ladrones no esperan a que se aprueben los presupuestos. Para nada. Y las consecuencias de esta parálisis ya están generando un malestar enorme a nivel social y político. Ana Belén Fernández, la alcaldesa de Villanueva de la Serena, que es precisamente de donde toma el nombre el tesoro y donde lo encontró el albañil, ya ha sido muy clara. No descarta en absoluto exigir responsabilidades institucionales una vez que termine la investigación. Y hay una indignación profunda en el pueblo. Y es una indignación que está totalmente justificada, porque lo que este análisis revela es una asimetría letal. Por un lado, tienes una maquinaria burocrática súper pesada, lenta, que diluye la responsabilidad hasta que al final nadie es realmente culpable de que una ventana no esté vigilada. Siempre es culpa de otro departamento. Claro, y por otro lado tienes a organizaciones criminales que operan con una agilidad y una precisión quirúrgica, que identifican esa fractura administrativa en cuestión de días y la explotan en minutos. La falta de cámaras aquí no es un fallo técnico de un electricista despistado, es el síntoma de una parálisis institucional que, sin quererlo, ha convertido a la burocracia en el mejor cómplice táctico del mercado negro. Es que es un viaje verdaderamente trágico el de estas piezas. Si nos paramos a pensarlo, para dimensionar la pérdida, durante siglos, esas 144 monedas descansaron en la quietud de la tierra, en hacedera. El azar las rescató del olvido. Durante 40 años fueron objeto de estudio, un eslabón tangible que conectaba a una región con su pasado, protegidas bajo la solemne promesa del Estado. Y en un abrir y cerrar de ojos, amparados por la noche y por esta inoperancia administrativa que comentamos, unos individuos cruzan un punto ciego y lo borran absolutamente todo. Y en este preciso instante, mientras comentamos todo esto, el destino final de El Tesoro de Villanueva pende de un hilo finísimo. Un destino que además oscila entre dos finales bastante sombríos. Sí, o bien esas monedas ya han cruzado fronteras y están adornando la estantería clandestina de algún coleccionista privado que no va a permitir que vean la luz del sol jamás, o lo que la lógica del mercado negro nos dicta como el escenario más probable, El crisol. han sido ya devoradas por el fuego de un crisol incandescente. Pues todo queda en manos de los investigadores. La Policía Nacional sigue buscando, peinando los alrededores, revisando minuciosamente las imágenes. Pero claro, de las cámaras de tráfico, de los comercios cercanos, de los accesos exteriores a la alcazaba, intentando recomponer los pasos de los fantasmas que entraron por esa ventana. Buscando una aguja en un pajar. Ojalá un golpe de suerte, o un error minúsculo en esa logística criminal permita interceptar las piezas antes de que el fuego acabe con ellas. Pero más allá de si el caso se resuelve o no, la brecha de confianza que se ha abierto es descomunal. Efectivamente. Porque independientemente de si el tesoro se recupera intacto o no, el daño a la credibilidad del sistema de protección ya está hecho. Ha quedado demostrado que nuestras defensas institucionales, que se supone que custodian la memoria de la sociedad, son inmensamente frágiles frente a los que saben cómo mirar a través de sus grietas. Lo cual nos deja con una última idea. Un pensamiento que, sinceramente, invita a darle vueltas a la cabeza mucho después de terminar esta inmersión. Imaginemos por un momento ese escenario fatal, el peor de todos. Que las fundan. Exacto. Imaginemos que los ladrones, buscando borrar el rastro para siempre, deciden fundir las 144 monedas. Al final de ese proceso químico, el oro, como elemento primigenio, como esa materia pura e indestructible de la tabla periódica, seguirá existiendo. Sí, su peso físico no cambia. Su peso será el mismo, 4 kilos. Y su cotización brutal de $500,000 de euros en los mercados de metales seguirá totalmente intacta. Pero su valor histórico, esos 2 millones de euros sostenidos en la historia de la acuñación, en el rostro de un monarca y en el arte de su época, desaparecerá en forma de humo irremediablemente. Es una pérdida incalculable. Y esto me lleva a preguntarme, ¿sugiere esto de alguna manera profunda y, no sé, un tanto perturbadora, que el valor histórico, cultural y artístico que tanto defendemos es en el fondo una frágil ilusión colectiva? Es una buena pregunta.
Es una convención que solo existe en nuestras mentes y que depende única y exclusivamente de que el objeto mantenga su forma original. Quizás la verdadera tragedia de este robo no sea solo la pérdida material del museo, sino la cruda demostración de que nuestra civilización, a la hora de la verdad y cuando se apagan las luces, sigue estando dispuesta a sacrificar el recuerdo y la memoria de sus antepasados por el peso frío y la liquidez inmediata del metal puro. Te deja mucho que pensar. Pensemos en ello.